Bueno, buenas noches. Hoy vamos a continuar con las clases, con los videos. Espero que todos se encuentren muy bien. Como ven, ya desde el sábado les envié el cronograma de actividades, los requisitos y el orden de la entrega. Hay una cosa que quiero que tengan en cuenta, que el trabajo lleva un cronograma de actividades y lleva un presupuesto. Ese no lo voy a explicar en videos porque pues yo creo que es muy fácil y ahí en la guía de anteproyecto hay unos ejemplos, entonces para que se valgan para hacerlo a través de esos ejemplos. Yo espero que tanto el cronograma y ese presupuesto sean de media página cada uno, entonces no creo que haya que explicar eso, aunque si alguien pues cree que necesita una explicación me comenta y pues lo hablamos por aparte. Pero bueno, hoy vamos a la parte que más importa en este proyecto, en este anteproyecto, o es de las partes más fundamentales, que es el marco referencial. El video hoy va a estar un poquito largo, espero que no más allá de media hora, porque pues me toca tratar de abarcar qué es un marco referencial y y el apartado contextual de una vez. Entonces, bueno, vamos de una vez a qué es un marco referencial. O sea, el marco referencial en muchas ocasiones también es conocido como el marco teórico. Bueno, entonces esos son los puntos que que incluye el marco referencial. Entonces, el marco contextual, que sería lo primero, lo que vamos a ver hoy, de una página. Marco teórico, que serían 2 páginas. Marco conceptual, yo creo que con media página está. Si se tienen que alargar, pues se alargan, no hay problema. Marco legal, ojo, que el marco legal no todos lo tienen que hacer, solamente esos proyectos que sí o sí tienen que tratar con normativa, con reglamentación, con leyes. Pero hay muchos proyectos que obviamente no van a tocar esos puntos, entonces esos no lo tienen que hacer. Y una conclusión que es como un cierre de esas páginas, que sería también de una paginita. Entonces en total ya vemos que pues estarían entre las 4 páginas el marco referencial, más o menos. 4 o 5, por ahí, por esos lados. Entonces, el modelo de marco referencial que vamos a trabajar es el modelo que exige la universidad en la guía de anteproyectos, que exige pues, los elementos que acabamos de ver. Un marco teórico, un marco conceptual, un marco legal y nos dan una estructura. Eso está ahí en la guía de anteproyecto, pues entonces no me voy a alargar mucho en esto, pero pues, prosigamos. Entonces, ¿qué es un marco referencial? En marco referencial básicamente lo que utilizamos es teorías, conceptos e información que nos sirva para argumentar nuestra propuesta. Entonces, acá tienen que tener en cuenta que todas las investigaciones tienen unos antecedentes. En el marco referencial lo que vamos es a buscar esos antecedentes que nos sirvan para construir un argumento propio, para sustentar nuestras palabras. O sea, seguramente lo que ustedes creen que van a hacer ha sido estudiado, entonces ustedes van a buscar esas investigaciones que son similares a las suyas para darle más validez a sus propias palabras. Lo mismo, todo campo de investigación tiene unos expertos, pues acá vamos a buscar esos expertos para que nos den apoyo en nuestras formulaciones, en nuestras hipótesis, para formular una especie de teoría de lo que vamos a hacer. Entonces la idea aquí es pues apropiarnos de unos conocimientos como que son muy generales en el campo de investigación y llevarlos a las particularidades de nuestro tema. Este elemento es muy importante, muchachos. Un buen marco teórico, un buen marco referencial nos va a dar como oportunidades sobre otros proyectos. Hay otras partes del proyecto pueden quedar como muy flojas, pero un marco referencial lo puede salvar. Entonces es importante que aunque ese marco referencial en el anteproyecto es muy corto y seguramente ustedes más adelante lo van a tener que ampliar, pero por lo menos desde aquí empezar a hacer un buen ejercicio de marco referencial. Entonces, como lo dijimos, el marco referencial tiene teoría, tiene conceptos. Entonces, ¿qué es una teoría? Básicamente una teoría es una explicación sobre algo. Es una solución a un fenómeno. Entonces, la idea es, aquí vamos a tomar esas teorías que nos servirían como para explicar lo relacionado con nuestro fenómeno. Bueno, teoría también es, bueno, básicamente es una explicación. Ojo, que una teoría no se construye de la nada. Toda teoría nace a partir de unos procesos de investigación.
Y como ya saben, las teorías son el pilar del todo conocimiento científico. Pues básicamente las teorías son planteamientos que se construyen con base en procesos de investigación que sirven para explicar. Entonces, nosotros aquí, en nuestro marco referencial, en una parte tenemos que buscar esas teorías. Lo mismo que son conceptos, pues un concepto básicamente una palabra que representa algo de la realidad. ¿Qué quiere decir? Pues que son palabras que tienen determinado valor. Ojo, que aquí es muy importante. Vamos a ver si aquí está el ejemplo. Entonces vean este ejemplo. Por ejemplo, el concepto de capital. Ese concepto que es una palabra, pero dependiendo del autor va a cambiar su significado. Entonces aquí les tengo, por ejemplo, ¿qué es capital según Marx? Entonces para Marx, capital es dinero que se invierte en procesos de producción industrial y que tiene el fin de obtener ganancias. Entonces básicamente eso sería capital en Marx. Pero miremos este otro autor que se llama Pierre Bourdieu. Para Bourdieu, capital refiere a acumulación cultural. Entonces ya ven que una misma palabra cambia drásticamente la definición dependiendo el autor. Entonces, eso es lo que le digo. Ustedes en su proyecto van a utilizar conceptos y tienen que definir esos conceptos según el autor o si ustedes lo están proponiendo, tienen que definir el concepto para que no se vayan, para que el lector no se vaya a perder, para que los profesores jurados no se vayan a perder. Entonces también tenemos un marco conceptual para definir los conceptos en el marco referencial. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para construir argumentos sólidos sobre nuestros problemas de investigación. Importante, en el marco referencial nosotros estamos evidenciando que nosotros realmente conocemos y sabemos de lo que estamos hablando. Para delinear un camino, una ruta a seguir. O sea, básicamente si nosotros escogemos determinadas teorías, ya nos estamos ceñiendo a unos lineamientos para seguir trabajando. Entonces, lo mismo, desde aquí ya estamos demostrando que leemos y conocemos lo suficiente sobre nuestro tema. Obvio, lo que yo les digo, para cualquier investigación requiere leer y que requiere demostrar que nosotros conocemos. Entonces, la parte en el anteproyecto, en el proyecto de grado, donde ustedes demuestran que leyeron, es aquí, en el marco referencial. Entonces, ¿qué no es? Esto me interesa mucho porque para que vayan mirando cómo no presentarlo. Entonces, ¿qué no es? No es copiar y pegar, ya saben, nada de copiar y pegar en los trabajos. No es un listado de investigaciones, mucha gente cree que es copiar como lo que dijo un montón de personas y ya. No es citar y citar, ya saben que no se puede exagerar de las citas. No es un glosario, no es una bibliografía, aunque se presenta un marco conceptual. No son cuadros ni esquemas. Yo les sugiero que como aquí hay muy pocos espacios, no poner ni cuadros ni esquemas, más bien utilizar la información de esos cuadros o esquemas que nos encontremos. Ojo, aquí ya nosotros ya tenemos un apartado de metodología, o sea que los elementos metodológicos no van acá. Entonces, como les digo, los autores, las teorías son apoyos. Pero por lo mismo ustedes no pueden estar copiando y pegando o citando o hablando. O sea, ustedes utilizan autores y teoría para apoyar sus propias palabras. Siempre tiene que primar como la voz de ustedes, lo que ustedes escriben. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo primero es una lectura de los autores con los que ustedes van a trabajar, una selección de citas que les pueden llegar a servir, una selección de argumentos que ustedes puedan llegar a parafrasear y poner ahí en estas páginas del marco referencial. Entonces vayan sintetizando y clasificando la información que les puede llegar a servir. Tienen que delimitar bien el tema. Si ustedes no delimitan el tema, van a terminar buscando un montón de información que luego no van a saber cómo utilizar. Entonces, por ejemplo, si su tema es deserción escolar, pues delimiten su tema porque deserción escolar es muy amplio. Entonces, no pongan solo deserción escolar porque les va a salir información por todos lados. Entonces, digan deserción escolar en los estudiantes universitarios. Entonces, ahí ya van delimitando el tema. Piensa de antemano cómo puede llegar usted a explicar el fenómeno de investigación, cuáles son las causas y soluciones probables. Importante, toda la información que ustedes utilicen tiene un objetivo, no es una información que sale de la nada. O sea, porque hay veces que hay gente que quiere utilizar cualquier autor y hacerlo encajar a las malas donde no va a caber.
Entonces me recuerdo que esta semana en otro grupo me presentaron un marco teórico que hablaba sobre el crédito informal y querían meter a Taylor, este de la administración, lo querían meter en un lugar donde no cabía. Entonces tienen que buscar autores, investigaciones que realmente se acomoden donde ustedes en sus temas, no meter las cosas a las malas. Y lo que yo siempre les pido, siempre redacten manteniendo un orden y una secuencia. Recuerden que a veces hay trabajos que son muy buenos, pero muy mal presentados y muy mal escritos, y eso hace que sea muy difícil leerlos y muy difícil entenderlos. Entonces, ¿cómo presentarlo? Hay diversas formas, aunque aquí nos vamos a ceñir al formato que nos da la guía de la universidad. Eh, esto es una cosa que yo digo o que yo opino, uno puede utilizar los subtítulos que quiera. Aquí como la guía de la universidad ya nos propone pues el subtítulo donde está marco teórico, marco legal, marco contextual, pues bueno, ciñámonos a esa regla. Pero finalmente lo que importa del apartado del marco referencial no es como los subtítulos, sino el contenido. Entonces uno podría utilizar los subtítulos que quisiera. Finalmente, más adelante, seguramente se va a convertir en el primer capítulo de su tesis. Entonces, como les vuelvo y reitero, la utilidad aquí es demostrar que nosotros conocemos, utilizar la información, la teoría, lo que proponen otros autores para ir encontrándole sentido a nuestro fenómeno, a nuestro problema de investigación. Entonces, lo que les decía, un buen marco teórico le va a dar ventajas. Un mal marco teórico va a hacer que se caiga su proyecto. Esta es como la espina dorsal, es como la columna vertebral de todo proyecto. Si esta vaina se cae, se va a caer el resto. Entonces tienen que tratar de hacer algo bueno. La idea es que los marcos teóricos, marcos referenciales, a unos niveles se trata de contrastar muchas teorías hasta llegar a una que nos sirvan. Pero aquí, como es muy corto, yo les sugiero que no. Vamos a trabajar más o menos con un autor principal y otros dos autores de apoyo. Pero bueno, más adelante vamos viendo eso cuando lleguemos a la parte del marco teórico. Entonces, como es un capítulo, tiene siempre una introducción, por eso yo siempre les propongo que empecemos con el marco contextual, que nos sirve muy bien como introducción. Entonces, en la parte de nosotros presentamos las teorías cuando entremos al marco teórico y vamos definiendo esas teorías, y en el marco conceptual vamos también definiendo los conceptos. Siempre esa definición no está así por así, siempre se hace la definición con una relación con el proyecto de nosotros. Y al final siempre tenemos que generar una propuesta, o sea, no es solamente copiar o estar escribiendo lo que dijeron otras personas, sino generar una propuesta. ¿Qué podría ser una propuesta? Pues una explicación, una explicación previa a nuestro fenómeno de investigación. Entonces, hasta aquí es como la introducción de lo que es un marco referencial. O sea, hasta aquí no les estoy explicando lo que vamos a hacer en estas últimas clases, que va a ser la redacción de esto, que vamos a hacer un marco contextual, un apartado contextual, un apartado teórico, un apartado conceptual, en algunos casos uno legal y un cierre. Entonces, en esto se nos va a ir lo que nos queda de semestre. ¿Con qué vamos a empezar? Con el marco contextual. Espera que me fui para atrás. Esto, aquí ya pues vamos a empezar con algo que sí es para empezar a realizar. En la próxima clase ya me van a entregar la paginita borrador de este marco contextual. Entonces, ¿qué es el marco contextual? ¿O qué es el contexto de una investigación? Pues es el escenario donde usted o se va a desarrollar su fenómeno de investigación. Entonces, este escenario que encierra su proyecto de investigación se mueve a muchos niveles. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros escribimos sobre el contexto, básicamente lo que estamos delimitando es nuestro tema. Y ahorita miramos cómo lo vamos a delimitar. Entonces, ¿para qué sirve el apartado contextual? Pues es básicamente para ubicar al lector, para ubicar qué vamos a estudiar, dónde lo vamos a estudiar, con quién vamos a realizar este trabajo. Entonces, vamos a delimitar por historia. Entonces, por ejemplo, si estamos realizando un trabajo en la empresa La Rosa, pues podríamos contar la historia de La Rosa, cómo se fundó, cuántos empleados hay. También por lugar, por antecedentes, por cifras. Las cifras aquí ayudan mucho, las noticias aquí ayudan mucho. Entonces, la idea aquí es ubicar al lector
dentro de todo lo que rodea o las características que rodean a nuestro problema de investigación. ¿Qué queremos? Que el lector, cuando apenas lea o apenas lea el contexto, ahí mismo dimensione todo lo que se rodea a su problema de investigación. Entonces, que dimensione la empresa, el lugar donde está ubicada, o sea, que él pueda recrear en la mente lo que ustedes van a estudiar. Entonces, tenemos que darle mucha información. Entonces, el contexto es muy descriptivo. Aquí ustedes solamente van a entregar una paginita de contexto, pero más adelante cuando ustedes avancen con su proyecto de investigación, esa paginita de contexto obviamente la van a tener que ampliar. Como les decía, aquí sirven por ejemplo noticias, cifras, estadísticas, toda información que nos permita describir los elementos que están relacionados con nuestro proyecto de investigación. Lo mismo, por ejemplo, en algunos casos, mencionar aspectos culturales, sociales y hasta personales. Por ejemplo, las personas que trabajan en las empresas y tienen como anécdotas que las llevaron a su problema de investigación, eso nos podría llegar a servir dentro del contexto. Bueno, entonces recomendaciones. Siempre empezamos a redactar el contexto de lo general a lo particular, o bueno, no es siempre, pero es una recomendación. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar información estadística, busquemos información estadística internacional. Eso le va a ayudar al lector que dimensione qué tan importante es su problema de investigación. Entonces, por ejemplo, esos trabajos que son algunos de finanzas o, por ejemplo, relacionados con la economía. Esos trabajos es muy bueno conseguir cifras, por ejemplo, si es un trabajo sobre el desempleo, pues busquemos cifras sobre el desempleo a nivel internacional, cuáles son los países que menos desempleo tienen, los que más, dónde está Colombia con relación a eso. Entonces, partimos de información general y vamos aterrizándola. Entonces, utilizamos información internacional, luego información nacional y por último ya estamos hablando de las particularidades como tal que rodean a su problema de investigación. Entonces aquí, por ejemplo, podría entrar como las cifras económicas de las empresas donde ustedes trabajan, lo que, por ejemplo, si es un problema que genera falta de liquidez, podríamos dar esas cifras si las tenemos, si las podemos dar. Entonces aquí vamos desgranando el tema, vamos de lo general, del tema internacional, pasamos por tema nacional y llegamos a lo último que serían los temas como tal o la información como tal del que rodea nuestro problema de investigación. Entonces, ¿por qué les sugiero esa estructura de lo general a lo particular? Porque nos permite ir paso a paso, o sea, como lentamente ir pasando de una escala mayor a una menor para que el lector vaya recreando todo lo que rodea su problema de investigación. Como les dije, aquí la idea es describir para que el lector pueda dimensionar nuestro problema de información. Entonces nos sirven mucho las cifras, las estadísticas, los gráficos. Bueno, una cosa, como es solo una paginita, no les recomiendo utilizar gráficos, aunque son muy buenos, pero como es una sola página, pues con un gráfico se les va a llevar todo. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Cuando tengan un muy buen gráfico, una información muy buena, pues utilicen la información y hacen la cita, no utilicen el gráfico. Extraigan la información de lo que tiene el gráfico y trabajan con eso. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, si estamos trabajando sobre el tema del desempleo en Pereira, pues podríamos conseguir las cifras del desempleo en Colombia y el lugar que ocupa Pereira con respecto a ese ranking. Por ejemplo, esa información ya le daría una idea sobre nuestro tema de investigación a los lectores. Lo mismo, podríamos graficar como la posición de Pereira dentro del ranking del desempleo de los últimos 10 años. Es una opción, pero recuerden, para el caso de ustedes, como apenas es una página de contexto, mejor evitemos los gráficos. Más bien, eso todo lo escribimos. Esto es como un gráfico en el que demuestro, como, por ejemplo, cómo filtrar información para delimitar nuestro tema. Entonces, el primer filtro sería la información general. Entonces, datos internacionales, investigaciones similares a las mías realizadas en otros países, cifras y estadísticas internacionales. Por ejemplo, utilizar como ejemplos de problemas de investigación similares, pero que se realizaran en otras partes del mundo. Impactos que ha generado como
problemas de investigación similares, pero también en otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, buscar una investigación que hable sobre el desempleo, pero en Yokohama. Entonces, lo que generó el desempleo en Yokohama, por así decirlo. Es solo un ejemplo. El filtro 2 pues sería la información nacional. Cifras y estadísticas nacionales, resultados de investigaciones similares a la de nosotros, pero a nivel nacional. Noticias sobre el tema a nivel nacional. Impactos que ha tenido el desarrollo de estos temas a nivel nacional. Historia del tema a nivel nacional, por ejemplo, si es el tema del desempleo, pues podríamos contar cómo se ha comportado el desempleo en Colombia en los últimos 10 años. Y por último, ya el filtro 3 para delimitar nuestro tema, que sería ya como los últimos párrafos de su contexto, sería pues historia del lugar y del problema donde ustedes van a, pues están desarrollando esto. Entonces, por ejemplo, si ustedes están trabajando sobre la falta, o bueno, la caída en la producción, ustedes cuentan cómo llegaron a ese tema, qué fue lo que pasó, lo que creen que están generando que la producción se vea afectada en la empresa. Entonces aquí ya contamos cosas características del problema como tal y del lugar donde se va a desarrollar el tema. Entonces describimos el lugar, cómo es el lugar donde vamos a desarrollar. Si es una empresa, por ejemplo, describimos la empresa, cuántos empleados tiene, la población que ahí trabaja. Describir cómo se presenta el problema, qué es lo que está sucediendo en la empresa. Contar qué consecuencias genera nuestro problema o este problema en esa empresa o en ese lugar. Y hablar un poco de las observaciones preliminares que nosotros hemos hecho, por ejemplo, de lo que ustedes han visto, por ejemplo, en los trabajos en las materias anteriores, en las indagaciones preliminares. Entonces, como ven, bueno, cifras, si ustedes tienen acceso a algunas empresas, no las van a soltar, pero si tienen las cifras, por ejemplo, de los estados de cuenta de la empresa, cosas así, eso va a ayudar para crear contexto y para que las personas dimensionen su problema. Lo mismo, si tienen, por ejemplo, algún testimonio de alguna persona que está en el lugar, también serviría. Entonces, como ven, vamos por un paso a paso, partiendo de lo general a lo particular, dándole todos los elementos al lector para que el lector entienda qué es lo que nosotros vamos a hacer. De eso se trata un contexto. Este contexto que vamos a hacer es muy corto, ya les dije, va a ser solo una paginita. Llegando y pasando el tema por estos 3 filtros, vamos a tener al final un tema bien delimitado y un lector bien informado. Entonces eso es básicamente lo que queremos hacer en una paginita. Bueno, ¿qué podemos utilizar para delimitar pues, nuestro tema? La historia, pues la historia de nuestro tema de investigación, la historia del lugar donde vamos a desarrollar. Eso nos puede llegar a servir para que el lector entienda bien lo que nosotros vamos a hacer. Entonces podemos contar la historia de la empresa, su fundación, su crecimiento, el estado actual. Lo mismo, por ejemplo, si es un barrio. O sea, la historia, delimitando a través de la historia, vamos contando también paso a paso lo que vamos llevando al lector desde lo que pasaba hasta llevarlo al punto actual, cómo está o cómo se presenta el problema. También vamos a buscar antecedentes, investigaciones similares a las de nosotros, internacionales, nacionales y locales. Entonces, comparar, por ejemplo, lo que está sucediendo en nuestra empresa, en nuestro barrio, con lo que realizaron en otros lugares, tanto a nivel nacional, local, internacional. Entonces, también encontrar similitudes, diferencias. Ojo, que todo esto no es solamente ir nombrando, sino siempre que haya una coherencia con el tema de investigación de nosotros. Entonces, como vemos, pues podemos delimitar también haciendo uso de la historia y haciendo uso de antecedentes de investigación. Lo mismo, podemos delimitar por tema. Tienen que pensar bien cuál es el tema que ustedes van a trabajar, porque hay veces los temas son similares y armar una delimitación, lo que les decía. Si mi tema es deserción, tengo que delimitar porque la deserción es muy amplia. Entonces, el ejemplo que pongo aquí, por ejemplo, no es lo mismo desplazamiento que migración, aunque los dos conceptos implican personas que se mueven, pero no es lo mismo. Entonces, si yo estoy haciendo un trabajo sobre desplazamiento, mejor no utilizar información sobre migración, sino dedicarme a información netamente de desplazamiento. ¿Por qué?
Porque la migración sí, básicamente es un movimiento de personas hacia otras regiones, pero no es obligada necesariamente. Se va pues buscando mejores oportunidades, pero el desplazamiento sí es obligado. Entonces, ven que los conceptos implican movimiento de personas, pero son diferentes. Entonces, tienen que delimitar el tema. Entonces, busquen los datos, después de hacer la delimitación de su tema, realmente de lo que ustedes van a estudiar, busquen los datos que se relacionen puntualmente con el tema que ustedes van a realizar. Lo mismo por el lugar. Cuenten las características del lugar, por ejemplo, si es un barrio, cuenten el año de fundación, cuántas familias viven, cuántas casas tienen. Si es una empresa, lo mismo, dónde está ubicada, cuántos empleados tienen, la historia de la empresa, la historia del barrio, número de habitantes, ubicación geográfica importante. Si en el caso, por ejemplo, de que necesiten de leyes, contar las normas o las leyes que impactan a esa población o a ese lugar. La economía del lugar también, por ejemplo, contar condiciones de clase social o de educación sirve mucho. O sea, como ven aquí, básicamente lo que estamos buscando son características. Estamos dando características para que la gente recree en su cabeza qué es lo que nosotros vamos a hacer. Lo mismo, una delimitación por el tiempo. Entonces, no tiempo en el que nosotros vamos a desarrollar, sino el tiempo en el que se ha venido presentando el problema. Cuáles son las cosas que ha generado ese problema, cuáles son los cambios que ha suscitado, consecuencias e impactos que generó ese problema de investigación. Si tenemos cifras, por ejemplo, si es que una máquina se dañó y ha generado que la producción se frene, entonces dar las cifras de cuánto implica pues, que esa máquina esté parado para la empresa. Como ven, como les digo, son elementos que ayuden al lector a recrear en su cabeza todo lo que rodea nuestro problema de investigación. Lo mismo por población, entonces dar como las características de la población que rodea nuestro problema de investigación. Esto no es para todos, esto seguramente solo lo utilizarán pocas personas. Como ven, hay varias posibilidades para delimitar nuestro problema y para crear nuestro contexto. Entonces, el fin del apartado contextual es delimitar el tema, darle información al lector para que él entienda lo que vamos a hacer. Entonces, partimos de elementos muy generales para contarle las características particulares de nuestra investigación al lector. ¿Qué vamos a hacer dando esas características particulares? Pero pues vamos a ver cómo se diferencia nuestro tema a otras investigaciones que son similares. Un buen apartado contextual, como es muy descriptivo, básicamente es como darle una imagen, como mostrarle una fotografía al lector de lo que nosotros vamos a estudiar y en el lugar donde se desarrolla. Entonces, como les digo, es muy descriptivo, es una narración que es más o menos entretenida. La idea es enganchar al lector y que el lector le quede muy claro qué vamos a hacer. Entonces, piensen en esto, cómo se presenta el problema, qué ha generado, cómo afecta el grupo, por qué se presenta, qué se podría hacer. Entonces, respondiendo por ejemplo esto, podríamos nosotros ya tener una idea de cómo empezar a redactar nuestro contexto. Entonces, tener en cuenta, tenemos que entender y conocer los lugares donde nosotros vamos a desarrollar la investigación. Entonces, por ejemplo, pienso en un estudiante que va a desarrollar el proyecto en el barrio Villaverde. Pues para poder saber de Villaverde, pues hay que conocer el contexto de Villaverde, hay que ir allá, saber cómo se vive allá, cuáles son las características de la gente que vive allá. No podemos redactar un contexto sobre Villaverde sin nunca haber ido allá, sin ni siquiera conocer el barrio. Entonces tenemos que estar informados, tenemos que hacer, si nunca hemos ido a la empresa, nosotros tenemos que hacer una indagación previa para saber más o menos qué vamos a redactar. Entonces tenemos que conocer el lugar y la gente que la habita. Lo que les digo, básicamente es necesaria una información exploratoria que en el caso de ustedes la mayoría ya la tienen. ¿Para qué es la información exploratoria? Es para tener ideas, pero no es información que es concluyente. O sea, a partir de la información exploratoria no tenemos ni conclusiones ni recomendaciones. Solamente es para tener una idea de lo que nos vamos a encontrar en la investigación.
Entonces, entre más datos, cifras, testimonios nosotros podemos dar, pues mucho mejor, porque todo eso va a ayudar para que el lector entienda qué vamos a hacer. Aquí, importante, tengan en cuenta, porque la información que vamos a utilizar aquí no es la misma del marco teórico. Entonces, aquí, ¿qué vamos a utilizar? Noticias, libros, testimonios, estadísticas, cifras, otras investigaciones, registro, por ejemplo, si hemos hecho observación o tenemos unos testimonios preliminares, podríamos utilizar eso. Ojo, que esto no es lo mismo, no es la misma información que vamos a utilizar en el marco teórico. Entonces, por ejemplo, en el marco teórico no vamos a utilizar noticias, no vamos a utilizar testimonios. Las estadísticas y las cifras podrían llegar a entrar, pero no necesariamente. Entonces, en el marco teórico, ¿qué vamos a utilizar? Solamente libros científicos, revistas de investigación científicas, revistas científicas y, por ejemplo, ponencias, conferencias. Es lo único que utilizamos en el marco teórico. Pero aquí sí nos valimos de noticias. Ojo, en el marco teórico no utilizamos noticias, en el contexto sí. Entonces, aquí termino. Para la próxima clase, ¿qué les pediría? Pues adelanten este contexto, yo lo reviso a ver cómo va quedando. Entonces, para la próxima clase, pues realizar el borrador del apartado contextual. Me lo envían, como sea, o seguimos haciendo el ejercicio, yo reviso y les mando recomendaciones, les mando correcciones. Entonces, hasta aquí que llegue la clase. Muchas gracias, nos vemos la otra semana.